os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la iglesia de Cristo. Ven a cantar conmigo, somos un pueblo unido. Alza tu voz y canta para el Señor, para el Señor, para el Señor, para el Señor. La bendición de nuestro Dios sea con cada uno de vosotros, hermanos y amigos, en esta hora de la tarde. Muy agradecidos con nuestro Dios por la muy buena bendición de poder participar en la exposición de su palabra un día más, para la información de nuestra vida espiritual, para el conocimiento y la abundancia del mismo, y para que podamos someter nuestras vidas a obediencia delante de Dios mientras esperamos el regreso de su Hijo amado. Hoy, como siempre, una preciosa enseñanza. Seguro que ya tiene su Biblia en mano, su libreta de apunte, sobre todo a su corazón y su mente bastante dispuesta para que pueda hallar cabida la palabra de nuestro Dios y pueda ser de mucha ayuda en esta nuestra obediencia para con nuestro Dios, para aquellos que estamos ejerciéndola, pero también para aquellos que todavía no han venido a los pies de Cristo, puedan también motivarse a través de la misma y poder reflexionar, interiorizar en sus corazones y poder de esta manera tomar la muy buena decisión de obedecer a nuestro Dios. Así que, sin más preámbulo, nos ponemos en contacto con nuestro Dios a través de la oración, para que luego podamos abrirnos paso a la enseñanza que ya es de conocimiento para muchos de ustedes al ver la parte inferior de sus pantallas. Y decimos: bendito Dios, Padre Santo y amado, lleno de toda bendición y misericordia, venimos, oh Dios, delante de tu presencia en esta hora de la tarde, muy agradecidos contigo por tu grande amor, por tus cuidados, por la oportunidad en Cristo Jesús de darnos la vida, de darnos la oportunidad de poder continuar viviendo, de poder continuar, oh Dios, adorándote, de poder continuar con la oportunidad de participar de tu palabra, de escuchar una porción bíblica más en la cual nos sirva para crecer, nos sirva para animarnos, nos sirva para ayudarnos en la obediencia. Eterno Dios, te pedimos que bendigas a cada corazón, que bendigas a cada televidente, que bendigas, oh Dios, toda la transmisión hasta donde sea posible su imagen, para que todos aquellos que ahora le sintonicen puedan recibir el mensaje de tu palabra y les pueda ayudar en las necesidades de su vida. Te rogamos, oh Dios, por todo ello, y te pedimos también por el emisor de este mensaje para que lo pueda explicar de la mejor manera, de la forma más entendible, para beneficio de aquellos que sean sus receptores. En Jesús nuestro Salvador te oramos por ello y damos las gracias. Amén. Bien. Así que, como ya es conocimiento de cada uno de nosotros, tenemos como título de nuestro tema: ¿dónde estás tú? Esta es la pregunta, y la primera pregunta que Dios hizo al hombre. ¿Saben? Es curioso esto. Fue la primera pregunta que Dios le hizo al hombre, al primer hombre que creó. Desde que creó la humanidad, antes no se puede revisar, por lo menos en el libro de Génesis, a excepción de una pregunta que aparece ahí en el capítulo 3, que esta fue de parte de don señor Satán, por decirlo de alguna manera, o el enemigo más grande que ha tenido el hombre como ser Satanás, y vertió una pregunta a Eva al preguntar con que Dios había dicho que no comieran de todos los árboles. Pero si bien es cierto, no es la primera pregunta de Génesis en la que nos vamos a detener hoy, pero sí la primera pregunta de Dios hacia el hombre: ¿dónde estás tú? ¿Y sabe qué es lo curioso?
que hasta el día de hoy Dios está preguntando lo mismo al hombre. Y los hombres todavía escuchamos o estamos responsables a responderle a Dios, ¿dónde estamos? Hoy, como en aquel primer entonces se preguntó, ¿dónde estás tú? Resulta que Dios también ahora le pregunta a la humanidad y le pregunta a todo ser, ¿dónde está? Y nosotros estamos en la responsabilidad de contestar, ¿dónde estamos? Si Dios ahora mismo nos está preguntando, y esta pregunta es para nosotros, al igual que la fue en aquel momento para Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde responderíamos nosotros? ¿Dónde estamos? ¿Perdiéndonos en los vicios? ¿Dónde estamos? ¿Pecando? ¿Dónde estamos? ¿Peleando con nuestro prójimo? ¿Dónde estamos? ¿Enemistándonos o odiándonos? ¿Dónde estamos? ¿Fuera de la iglesia? ¿Fuera del pueblo de Dios? ¿Fuera del ministerio? ¿Dónde estamos? Hay muchas formas de responder a esta única pregunta. Si Dios ahora está preguntando, y si la pregunta la hacemos nuestra y decimos, ¿dónde estás tú? Cuando Dios preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Seguro que vamos a notar algunas muy buenas particularidades como respuesta a esta pregunta. ¿Por qué? La pregunta es objetiva en ese momento, y la pregunta tiene lugar en ese momento porque no estaba en la condición o en la posición donde Dios lo había dejado o como Dios lo había dejado. Lo mismo que en nuestro caso. Seguro que hasta el día de hoy Dios también le está preguntando al hombre, ¿dónde estás tú? Porque no lo encuentra en el lugar, ni en la condición, ni de la forma en cómo lo dejó. No sé si ha meditado o se ha echado a pensar que cuando Dios nos creó perfectos. Nos creó exactamente sin ningún conflicto, sin ningún motivo de problema, sin ninguna situación difícil. Estas las hemos ido adquiriendo a partir de que no nos hemos conformado a vivir de la forma en como nos han dejado, y luego entonces hemos hecho todo lo contrario, y ahora resulta que el interés más grande de parte de nuestro Dios está en buscarnos. Eso siempre lo ha hecho Dios, si lo podemos notar desde el primer hombre. Dios siempre se ha interesado, si no, ni tan siquiera se hubiera acercado de regreso al Edén y hubiera preguntado, ¿dónde estás tú? Es más, podemos enunciar en esta hora de la tarde que cuando Dios pregunta, ¿dónde estás tú?, ese interés de búsqueda lo sigue presentando hasta el día de hoy, buscando y llamando a todos aquellos que ha creado. En esta hora podemos basar nuestra enseñanza en el capítulo 3, revise conmigo Génesis capítulo 3, del verso 7 en adelante. Todos conocemos de una u otra manera la porción bíblica donde hemos de sostener nuestra enseñanza, pero su letra dice aquí, Génesis capítulo 3, en el verso 7 en adelante dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuero y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Por lo menos hasta aquí. Luego continuamos. En el verso 9 específicamente, en su última parte, está la pregunta que obedece al título de nuestro tema. Y tenemos con nosotros la expresión, ¿dónde estás tú? Si notamos, esto vino a raíz o en consecuencia de una desobediencia. Todos entendemos esto. Por lo tanto, entonces notemos, ¿qué sucedió antes de la pregunta? ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Qué es lo que había acontecido antes de la pregunta, ¿dónde estás tú? Antes de la pregunta, lo que hubo fue fue de parte de Dios un momento en el que deja al hombre con un mandamiento, o deja al hombre sujeto a la obediencia, después de que lo ha dotado de vida, después de lo que lo ha llenado de bendiciones como su libertad o su libre albedrío, después de que le ha dotado de conocimiento, de sabiduría, después de que le ha dotado de capacidades y todo lo que podemos comprender en los capítulos 1, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Después de todo eso, incluyendo eso, le ha dejado la orden. Lo coloca según el 2.15 del libro de Génesis, según el 2.15, lo toma al hombre, lo coloca en el huerto del Edén y le dice que está para cuidar, para labrar, para cultivar, para disfrutar de la creación. Tiene
todo en el huerto. Luego le dice, y del árbol que está en medio del huerto, no lo vas a comer, no lo vas a tocar. Y dice, este árbol, al que le da un nombre, le dice, es el árbol de la ciencia del bien y el mal. De este no comerás. Cuando le emite esto, le dice el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y esto qué significa? La palabra ciencia en el lenguaje bíblico significa conocimiento o representa conocimiento. Y cuando le dice que es el árbol de la ciencia del bien y el mal, lo que le dice es el árbol del conocimiento del bien, pero también es el árbol del conocimiento del mal en caso de tomarlo. No tomarlo, no tocarlo, no comerlo, eso significaba estar en el conocimiento del bien. Eso es lo mismo que sucede hasta el día de hoy. Obedecer, esto está claro. Obedecer nos somete a la obediencia, al conocimiento del bien. Pero desmandarnos, violentar, a no cumplir con la obediencia, en otras palabras, desobedecer, entonces nos lleva al conocimiento del mal. Y es lo que usted y yo entendemos como consecuencias o resultados de las malas decisiones que tomamos. Entonces, lo que Dios le quiso entender en ese momento es, el obedecer esta orden siempre será el conocimiento del bien. La obediencia demanda siempre o arroja siempre a conocimiento para bien. La desobediencia arroja o demanda conocimiento para el mal. Por lo tanto, ahora el hombre ha faltado. Yo sé que el hombre entendió muy bien esto. Y hasta este momento, es hasta el momento del capítulo 3 que no me menciona fechas. No me dice cuántos años tenía Adán. Lo cierto es que Adán por todo duró, según el capítulo 5, 930 años. Y murió. Pero ¿a qué altura es que el hombre falla? ¿A qué altura es que el hombre fracasa? No lo tenemos a ciencia cierta con Biblia a manera escritural. Lo que sí podemos entender es que en esa etapa el hombre ha estado en el ejercicio de la obediencia, pero llega un momento a atender la voz equivocada, lleva un momento a que presta atención a lo que no estaba prestando atención, pero un momento de su vida surgió que come, que participa, y entonces ahora va a conocer el mal, las consecuencias de lo que es desobedecer. Ahora bien, es aquí cuando falta a la obediencia, cuando cae en la falta ante Dios, cuando viene y es haber contradecido la voluntad de Dios, y entonces al comer, al igual que su mujer, esto habría que aclararlo también, pues si nosotros comprendemos el capítulo 3, no lo obligaron, la verdad es que no estaba obligado a participar de ese fruto. Eva lo que hizo fue ofrecerlo al igual que lo hicieron con ella. Ninguno de los dos estaban presionados a tomar o a comer del fruto. Si nosotros notamos en el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ambos fueron libres en esa decisión. Libres en la decisión de o continuaban obedeciendo, es decir, sin tocar el árbol, sin participar de él, o tomaban la decisión de participar de él. En esto ambos fueron con libertad. Fue algo que decidieron, algo que sucedió voluntariamente en la participación. Cierto que hubo una seducción, cierto que hubo una inducción, cierto que hubo alguien que se los planteó, que se los presentó, pero eran libres de poder decidir sí, como también eran libres de poder decidir no, como en nuestro caso. En la participación con el pecado, en la participación con las faltas ante Dios, en la participación de nuestros errores que cometemos, seguro que hemos tenido, antes de la práctica, hemos tenido dos opciones, tomarlos o dejarlos. Y es aquí entonces, cuando después de haber hecho esto, viene el momento en el que participan. Y yo siempre pienso que cuando entramos al verso 7 del capítulo 3, es como hablar de un nuevo capítulo en la vida de esta primera pareja, o en la vida de la humanidad. ¿Por qué? Nótese cómo comienza el verso 7 cuando dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuero, se hicieron delantales. Verso 8, oyeron la voz de Dios. Verso 9,
viene Dios y pregunta. Ahora bien, notemos, antes de que nos adentremos en la pregunta, siempre enriqueciendo un poco para entenderlo mejor. En el verso 8 se puede comprender cómo de verdad Adán y Eva sí eran visitados por Dios. Sí tenían esos momentos de plática o de visitación, de intimidad. Tanto que sí sabían cuándo Dios llegaba al huerto, cuándo Dios llegaba al jardín. Sí sabían cuándo Dios llegaba al Edén. Lo podemos comprender cuando dice, oyeron la voz de Dios en el huerto. Oyeron que Dios les andaba buscando. Oyeron que Dios preguntaba, ¿dónde estás? ¿Sabe? Conocían el momento en el que Dios visitaba el huerto. Dios siempre ha estado en todo lugar. Incluso nunca dejó de estar en el Edén, pero de una forma íntima, de una forma que ellos conocieran, que ellos supieran que era la presencia de Dios en el jardín, con el propósito de estar con ellos, en intimidad con ellos, en comunicación con ellos. Ellos lo entendían muy bien, como nosotros. ¿Sabe? Independientemente de que estemos ocupados, nos damos cuenta que Dios está, y está al pendiente y está en el ejercicio de sus funciones o de lo que le corresponde como Dios en todo el mundo. Pero sabemos que hay momentos de intimidad, que hay momentos donde directamente viene a nosotros. Y nosotros sabemos cuándo es eso. Y nos damos cuenta, nos enteramos que Dios nos está visitando. Al igual esta pareja se daba cuenta cuando Dios llegaba. Pero ¿qué sucedió con ellos? Al darse cuenta que Dios está llegando al Edén, ¿sabe? Entonces vienen y toman la decisión de esconderse. Más antes ha causado algo mal. Les ha cobrado el miedo y les ha cobrado la vergüenza. Ahora les cobra la necesidad de esconderse. Es aquí en este momento, seguro que Dios sabe dónde está. ¿Para qué está preguntando, podrían decir algunos? Pues la verdad es por lo mismo que sucede en nuestro tiempo. ¿Sabe? No es que Dios ignore dónde estamos y qué estamos haciendo. Que estamos perdidos en el alcohol, en las drogas, en la mentira, en la hipocresía, en la falsedad, peleando con nuestros padres, peleando con el prójimo. Dios no ignora eso. Dios sabe que eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿quién podría decir? Entonces, ¿para qué pregunta dónde estamos? Porque lo que quiere es que nos hagamos responsables de esa nuestra parte. Quiere que seamos humildes. De otra forma no puede ser. Si Dios respondiera, hermano y amigo, si Dios respondiera de la forma en cómo respondemos nosotros al saber las cosas, ¿sabe? La verdad es que ya hubiera muerto tal vez de un paro cardíaco, digo yo. ¿Sabe? Dios sabe, pero aún así toma la decisión de venir y buscarnos. Y no solamente de buscarnos, sino de que en la búsqueda hasta llamarnos y preguntarnos, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás fuera de la iglesia? ¿Por qué estás fuera del ministerio? ¿Por qué no sigues en la prédica? ¿Por qué no sigues dirigiendo?
cómo sentirme sola y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al No dice simplemente la mujer me dio y comí. No, dice la mujer que me diste. ¿A quién cree que le va una buena parte de responsabilidad? En otras palabras, ¿a quién le está diciendo? No tanto le está culpando a la mujer. No, le está culpando a él, que si no le hubiese dado a esa mujer, él no hubiera pecado, él no hubiera fallado. Él que bien que hubiera respetado el árbol. Sí, lo que no sé, ahora le está acusando y ahora le está culpando. Y ahora hasta Dios se está llevando de encuentro. Y le está diciendo, si no me lo hubieras dado, ¿para qué me la diste? Si lo que no se acuerda es cuánto se la pedía al rato. Seguro que así, ¿verdad? No sucede. Empezamos a decir, por esta mujer. Sí, pero no se acuerda cuánto le costó conseguirla o encontrarla. O cuántas veces fue a Dios pidiéndole por ella. Y ahora resulta que Dios sale siendo el responsable, que Dios sale siendo el culpable. Es interesante. Y lo digo aún en el caso de Adán. Es posible que Adán tuviese razón. Él no le había pedido a Eva. Porque de verdad no encuentro que Adán le pida a Eva. Sí, pero cuando usted lee el capítulo 2, solo para que tenga una idea. Mire aquí en el capítulo 2, en el verso 20. No le pidió a Adán a Dios que le diera una mujer. Pero mire que Dios bien que entendió que Adán necesitaba y quería una mujer. Revíselo conmigo en el verso 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Alabanzas. ¿Por qué no sigues en la oración? ¿Por qué no te has acercado al ayuno? ¿Por qué no te has acercado a visitar el prójimo? Al enfermo, a la viuda. Y ahí cabe la pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Por qué sigues todavía metido en estos grandes vicios? ¿Por qué estás fornicando? ¿Por qué adulterando? ¿Por qué viendo a la mujer del prójimo? ¿Por qué yendo con ese esposo ajeno? Esa es la pregunta que Dios hace. ¿Dónde estás? Y son las posibles respuestas que podemos enviar. Ahora bien, tras esto, ¿dónde estás tú? Note, lo que notamos en el verso 10, viene la respuesta de parte del hombre. Viene la respuesta de parte del hombre como respuesta al ¿dónde estás tú? Si ahora hay algo que se asemeja con la realidad, pues o es de realidad o pura coincidencia. Pero note, no sea una de las respuestas con las que nosotros también nos pronunciemos a esta pregunta de Dios cuando está en nuestra búsqueda y que nos está preguntando aún en siglo XXI y nos está diciendo, ¿dónde estás tú? Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto. Escuche esto, bien que sabía, bien que entendía. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí hay tres grandes verdades, por lo menos tres grandes verdades que quiero anunciar en esta hora de la tarde. Y una es, Adán y Eva, el ser humano siempre ha sabido cuando Dios le visita. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de Dios, independientemente de que quiera creer o no en Él. Es más, el ser humano, como seres humanos, estamos por naturaleza creados, diseñados para creer en Dios.
Y para conocer de Él, no solamente su nombre o la forma de llamarle, sino hasta para conocer su voz. Revisa el verso 10 cuando dice, oí tu voz en el huerto. Que usted y yo no queramos reconocerlo ahora, o que exista por ahí uno que otro escéptico, o uno que otro que tome que no crea. Bueno, lo cierto es que será una decisión a partir de lo que Dios ya creó. Pero no nació sin creer en Dios, ni tampoco nació sin la necesidad de Dios. Esa fue una decisión que tomó en su vida a partir de algunos cuantos años. Pero Dios lo creó con la necesidad de Él. Y lo creó sabiendo de Él. Tanto que cuando Dios le pregunta o le preguntase, ¿dónde estás tú? Él va a entender muy bien que es Dios que le está hablando. Lo digo aún por aquellos que salen por ahí mencionando su cero existencia. Siempre hay esta necesidad de Dios en sus vidas. La decisión de no creer en Él es una decisión no de Dios, sino del hombre que Dios creó. Y lo que vemos aquí, ¿sabe? Además de esto, ¿cómo estaba? Podría ser una de nuestras respuestas si ahora Dios nos está preguntando, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estaba el hombre? Si nos notamos en su primera parte, estaba con miedo. ¿Pero y por qué con miedo? Según el versículo 10 dice, tuve miedo. Estaba con miedo. Así nos deja la desobediencia. Así nos deja la falta ante Dios. Así nos deja el saber que no hemos hecho lo correcto. Así nos deja el violentar o el alterar o el adulterar la obediencia. Luego estamos miedosos de lo que hemos hecho. Luego estamos con miedo. Pero no solamente le dijo esto, sino que también le dijo, note conmigo el mismo verso 10, le dice, además de que tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Qué representa esto? ¿O qué significa esto? Esto lo que significa o lo que representa es vergüenza, pena o vergüenza. ¿Sabe? Ahora el hombre, cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Pues esta es la forma en que responde. Sí, aquí estoy, pero estoy lleno de vergüenza. Estoy avergonzado. Eso es lo único que nos deja la desobediencia o las faltas a Dios. Eso es lo único que nos deja el haber adulterado o el haber alterado el estado correcto, el haber rebasado los límites de la obediencia. ¿O no es así? Cada vez que cometemos una falta, que cometemos un error, sabemos que hemos faltado a lo conocido. ¿Entiende ahora por qué en el 2.15 le digo el conocimiento del bien y el mal? Sabía que ahora había adulterado, había faltado, que había violentado lo que ya conocía. Lo que conocía era no tocar, no comer. Mientras Adán y Eva mantuvieran esa parte, no iban a sentir ni miedo ni vergüenza, como nosotros. Cuando faltamos a nuestro Dios, cuando faltamos al conocimiento, a lo que ya conocemos, a lo bueno que tenemos que hacer y a lo malo que tenemos que dejar de hacer, y fallamos o faltamos a eso, ¿qué es lo que viene a nuestra vida? Miedo, vergüenza, pena. Nos escondemos de todos y de todo. Y tenemos miedo a todo y a todos. Son consecuencias del pecar o son consecuencias de la desobediencia. Son consecuencias del no encontrarnos en el lugar correcto ni en la forma correcta. Y son consecuencias que solamente se ven cuando sentimos la búsqueda de Dios en nuestra vida. Y nos da mucha pena lo que hemos hecho, o de la forma en que nos estamos comportando o conduciendo, o simplemente de haber faltado a lo que ya conocíamos como obediencia. Y ahora el hombre responde, tengo miedo. Y ahora el hombre responde, estoy desnudo. O sea, estoy avergonzado. Pero por último, y me escondí. Ahora resulta que nos estamos escondiendo. Ahora resulta que siento la necesidad de que nadie me vaya a ver. Y entonces comienzo a refugiarme donde no debo. Supuestamente escondite es para mí. Pero un error no se arregla con otro error. Es uno de los grandes problemas de nosotros como seres humanos. Querer arreglar una situación de error cometiendo otro error. O sea, faltamos a la obediencia
faltando con otra obediencia, es decir, irrespetando otra obediencia. Y eso lo que va a hacer es error más error. Recuerde que esto hasta en matemática, en signos matemáticos, signos iguales se suman. Así que solo se irían sumando los errores. Y es lo que está pasando con Adán. Está aquí solo, más bien, trayendo un complejo de errores y cometiendo uno tras otro. Pero ¿sabe? Cuando Dios hace la pregunta, ¿dónde estás tú? Y él responde, bueno, con miedo, avergonzado, escondido, ya escondiéndome de ti, lejos de ti, perdiendo la comunicación espiritual contigo, incluso la comunicación de sentir tu presencia o tu visita en este lugar. La verdad es que Adán se puede haber liberado de todo esto. Claro, si no rebasaba el momento de su participación con la prohibición que Dios le había dado. Porque fácil es para nosotros, mire eso, ¿verdad? Llamar a la autoridad y no sé cuántas cosas podemos hacer. Pero eso es cuando no ha entrado, cuando no lo hemos dejado entrar, cuando no le hemos abierto ni la mínima parte de la puerta o de la ventana. Pero una vez que ya lo dejamos entrar, al violador, al asesino, al que nos va a robar o al que nos quiere causar daño, una vez que ya está adentro, son pocas las posibilidades que tenemos para deshacernos de él. Lo mismo sucede con el pecado. Lo mismo sucede cuando desobedecemos a Dios. Cuando está afuera, cuando solo son ofertas, todavía tenemos muchas opciones de detenernos, de desviarlos, de apartarnos, de pedir ayuda, de pedir consejo, de acudir a la oración. Hay muchas cosas que podemos hacer. Pero cuando ya le abrimos nuestra puerta, cuando le abrimos nuestro corazón, cuando le abrimos nuestra mente, cuando entramos en la práctica, cuando lo hacemos que se hospede o que se albergue en nosotros, que se meta o que se introduzca, ya no tenemos muchas opciones. Sacarlo de ahí, ahora va a ser un problema. ¿Por qué? Porque ahora ya ahí dentro, lo que nos va a traer como resultado, según el verso 10, va a ser miedo, va a ser vergüenza y va a hacer sentir la necesidad de que nos escondamos y de que nos alejemos cada vez más, ¿verdad? Ahora bien, en el verso 11, Dios expresa algo. Y es que mientras está buscando al hombre y le está preguntando, ¿dónde estás tú? Cuando logra el hombre pronunciarse y decir, estoy apenado, estoy avergonzado, Señor, no soy digno de que me miren, soy un pecador, yo soy lo peor, me merezco el infierno, y cosas como esas. ¿Sabe? Dentro de todas esas que podemos mencionar, tengo miedo, estoy escondido, tengo vergüenza. Entonces viene Dios y levanta otra pregunta. Creo que fue el día de la preguntadera. Levanta otra pregunta, y esta pregunta tiene que ver con algo que Dios desconoce para el hombre, aunque no para él. Dios no ignora lo que eso significa, pero sí sabe que Él no ha creado al hombre de esa forma como se está expresando. Revíselo conmigo en el verso 11 cuando dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó el miedo? ¿Quién te enseñó la vergüenza? ¿Quién te enseñó la necesidad de esconderte? ¿Quién te dijo que eres, por decirlo de alguna manera, un fracasado, que te mereces el infierno, que eres un pecador, que esto y lo otro? ¿Quién? A eso también me refería cuando dije al comienzo del estudio que fuimos creados perfectos, sin ningún problema, sin situaciones difíciles, solo que con libertades para que no fuéramos gente programada, seres humanos robotizados, que nos moviéramos al antojo de Dios. No, aunque Dios en su soberanía podía crearnos así, no lo hizo, tomó la decisión de no hacerlo, no para vernos caer, sino para que tuviéramos la libertad de poder decidir voluntariamente. Pero nos diseñó, nos creó, nos formó sin miedo. No, eso fue algo que adquirimos en el camino y que lo adquirimos a partir de las faltas o la desobediencia, de rebasar el conocimiento que teníamos. Pero también no solamente adquirimos miedo,
adquirimos también vergüenza. Y la vergüenza la adquirimos. No fue algo que Dios lo creó. Tanto que Adán y Eva estaban desnudos. No sé cuánto tiempo duraron así. Pero cierto que hasta ese día fue que sintieron vergüenza. Porque aquí el estar desnudo representa la vergüenza en el sentido espiritual de que el pecado, eso es lo que deja. Pena, vergüenza. Y luego, la necesidad de escondernos. ¿Sabe? Esto fue algo que adquirimos. Y Dios desconoce eso, y por eso la pregunta es, ¿quién te enseñó? ¿Y eso cómo lo sabe usted? ¿Y por qué miedo? ¿Y de dónde sacó eso? ¿Y por qué vergüenza? ¿Y de dónde salió eso? ¿Y por qué la necesidad de esconderse? Nos creó perfectos. Eso lo hemos adquirido a partir de las faltas, a partir de rebasar o a partir de no saber elegir o tomar decisiones, a partir de no obedecer a lo bueno que debemos de hacer y a de dejar de hacer lo malo. Por esa razón adquirimos esto, pero Dios desconoce esto para el hombre, no para él. Dios sabe que solo hay dos razones, solo hay dos formas en las que el hombre se podía dar cuenta de que podía tener miedo, de que podía estar en vergüenza o de que podía estar desnudo. ¿Cuáles son? Revise conmigo el versículo 11 cuando dice, en calidad de pregunta, una vez más, ¿has comido del árbol del que te mandé que no comieses? Solo habían dos formas o dos razones, pero la primera Dios no la colocó en el sistema o en el registro, en el ADN del ser humano, ni en ninguna de las partes del ser humano, porque no estaba dispuesta a compartirlas con el hombre. El miedo, la vergüenza, la necesidad de esconderse. La única forma en que Adán podía saberlo es que Dios se lo dijera. Pero la segunda, ¿cuál era? La segunda era, has comido del árbol. Es decir, empezó a participar en el conocimiento del mal. Y ahora como consecuencia, como pago, como resultado, tiene esto. ¿Saben? Para ir cerrando nuestro enfoque, nuestro estudio, no solamente surge esto cuando nos pregunta Dios, cuando viene Dios en nuestra búsqueda y su pregunta es, ¿dónde estás tú? Sino que nosotros comenzamos, a más de dar las respuestas que ya mencionamos en el versículo 10, comenzamos a justificarnos, y a responsabilizar a otros y a que otros se hagan cargo de aquello que es mi responsabilidad. ¿Por qué lo decimos? Por lo que aparece en el verso 12. Revise conmigo el verso 12, cuando dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esto es típico cuando Dios viene a nuestra búsqueda y nos pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te encuentras en el mundo? ¿Por qué no estás en la obediencia? ¿Por qué te apartaste de la iglesia? ¿Por qué estás en los vicios? ¿Por qué en la borrachera? ¿Por qué este adulterio? ¿Por qué dejaste a tu esposa? ¿Por qué tomaste una ajena? Por decirlo de alguna manera. Y venimos nosotros y en vez de hacernos responsables de ese acto, de esa decisión, comenzamos a involucrar a otros y empezamos a responsabilizar a otros. Es más, y en lo que estamos responsabilizando, le mandamos un mensaje directo a Dios y lo responsabilizamos a Él. No, y es que para eso somos un poco buenos, ¿sabe? Lo digo por lo que dice el verso 12. Porque dice, nótese, en el verso 12, no dice la mujer que tengo. No dice simplemente la mujer me dio y comí. No, dice la mujer que me diste. ¿A quién cree que le va una buena parte de responsabilidad? En otras palabras, ¿a quién le está diciendo? No tanto le está culpando a la mujer. No, le está culpando a él, que si no le hubiese dado a esa mujer, él no hubiera pecado, él no hubiera fallado. Él que bien que hubiera respetado el árbol. Sí, lo que no sé, ahora le está acusando y ahora le está culpando. Y ahora hasta Dios se está llevando de encuentro. Y le está diciendo, si no me lo hubieras dado, ¿para qué me la diste? Si lo que no se acuerda es cuánto se la pedía al rato. Seguro que así, ¿verdad? No sucede. Empezamos a decir, por esta mujer. Sí, pero no se acuerda cuánto le costó conseguirla o encontrarla. O cuántas veces fue a Dios pidiéndole por ella. Y ahora resulta
que Dios sale siendo el responsable, que Dios sale siendo el culpable. Es interesante. Y lo digo aún en el caso de Adán. Es posible que Adán tuviese razón. Él no le había pedido a Eva, porque de verdad no encuentro que Adán le pida a Eva. Sí, pero cuando usted lee el capítulo 2, solo para que tenga una idea, mire aquí en el capítulo 2, en el verso 20, no le pidió a Adán a Dios que le diera una mujer, pero mire que Dios bien que entendió que Adán necesitaba y quería una mujer. Revíselo conmigo en el verso 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Sí ve? Él estaba poniendo nombre a los animales. Y Adán miraba algo curioso. Todos tenían pareja. Todos tenían pareja. Menos Adán. Vio Dios la necesidad. Estaba solo. Necesitaba a alguien. Pero entra el momento, escuche esto, entra el momento en decidió: voy a hacer. Y él no dijo que no. Revise que no dijo que no. Lo que vemos es que cuando vio a Eva dijo: esto es ahora hueso de mi hueso. La primera poesía en la historia de la humanidad. No sé qué tanto suene de bonito ahora, pero es la primera poesía. Nunca, bueno, uno que otro, escucho que le diga a su esposa en el ámbito cristiano: huesos de mi hueso. Pero en ese momento era la mejor frase poética, el mejor romance. Claro que estaba contento. No le dijo a Dios que no. Es más, luego le dice, hasta dijo la forma en cómo le iba a llamar. Dijo: esta será llamada varona. Sí, usted y yo acá es que en nuestro tiempo decimos amor, amorcito, princesa, corazón, qué sé yo. Pero en aquel momento Adán, el nombre clave, varona. Una forma de romance, por decirlo de alguna manera. Bien que la tomó, sabía que la necesitaba. Pero ahora lo que está haciendo es culpando a Dios. Y le dice: la mujer que tú me diste, la mujer que me diste. Ya no se acuerda que con ella se suplió la necesidad de ayuda única o ayuda idónea. Y para cerrar, tenemos cuando dice, no solamente Adán muestra esto de responsabilizar a otro, sino también Eva no quiere tomar su parte. Y luego ya vemos, la única que no presenta ahí qué fue lo que sucedió, porque era más que responsable, seguro que sí, va Satanás, ¿verdad? Ahora bien, cuando ahora Dios pregunta: ¿dónde estás tú?, ¿qué le vamos a responder? Seguro que ya le estamos respondiendo que tenemos miedo, que tenemos vergüenza, que tenemos la necesidad de escondernos, o estamos responsabilizando a otros, o nos estamos culpando, o simplemente no nos queremos hacer responsables y estamos perdiendo comunicación con Dios y estamos yendo a mucho. Pero ¿sabe? Hoy yo tengo una muy buena, pero muy buena noticia. Podemos regresar al Edén y podemos regresar a participar, no de este árbol del conocimiento del bien y el mal, sino del árbol de la vida. Mire qué curioso cómo un tema como este comienza en Génesis y lo podemos cerrar en Apocalipsis. De primer libro a último libro en la palabra de Dios. Y quiero cerrar ahí. Cuando en Apocalipsis, en el capítulo 2, revise conmigo. Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 7, se le dice a las iglesias, comenzando por las iglesias de Asia Menor, que eran las que estaban, es a las que se les dirigió, se les escribió el libro de Apocalipsis, y yendo así a todas aquellas que ahora nos informamos de dicha enseñanza. Dice así Apocalipsis 2:7: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que creo que a ninguno de los televidentes les falla el sentido de la audición, así que el mensaje es para nosotros. Y dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Sabe?
Allá salió el hombre alejado o retirado del Edén y protegido el árbol. Cuidado, dice, por una espada que se revuelve por todos lados. Y colocado querubines alrededor del huerto, al oriente del huerto, para que no se fuera a tocar el árbol de la vida. Ahora este árbol de la vida podemos participar todos los que venzamos. Es decir, todos los que luchemos, todos los que sacamos victoriosos de las ofertas, de las propuestas, de las cotizaciones que nos haga el pecado, la maldad, la desobediencia. Si salimos victoriosos de todo esto, entonces, dice, vamos a poder ir y participar del árbol de la vida. Es la promesa de parte de Dios para las iglesias que salgan vencedoras. Así que cuando ahora escuchemos y sintamos que Dios a nosotros es que nos está buscando, y escuchemos como de parte de Dios que nos dice, ¿dónde estás tú? Mejor respondamos tipo Samuel, heme aquí, Señor. Pero no al estilo de Adán, con miedo, con vergüenza. Esto va a ser natural, pero dejemos que Él quiere sacarnos de ahí, quiere regresarnos a la forma con el propósito que nos creó. Así que en esta hora de la tarde, si esta enseñanza le hace reflexionar, entonces pensemos, así como Dios en aquella primera oportunidad sintió la necesidad de buscar el hombre porque había faltado, es lo mismo que sucede ahora. Y así como aquel momento dijo Dios, ¿dónde estás tú? Ahora también Dios está preguntando, ¿dónde estás tú? La bendición de Dios sea en nuestros corazones. Ven, canta conmigo, une tu voz en alabanzas para el Creador. Que llegue al cielo esta canción, que da alegría a tu corazón. Ven a cantar, une tu voz, dame tu mano, ven a cantar. Que llegue al cielo esta canción, que da alegría a tu corazón. Ven a cantar, une tu voz, dame tu mano, ven a cantar. Somos la iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Somos la iglesia de Cristo. Felices fiestas de fin de año. Te desea Teleestrella, la imagen que bendice tu vida. La imagen que bendice tu vida. Joyería Los Gemelos. Le ofrecemos fabricación y reparación de toda clase de joyas como ser anillos, cadenas, pulseras. También elaboramos anillos de graduación y de matrimonio. En área de relojería encuentras baterías, brazaletes, pines y vidrio. Contamos con productos americanos como ser zapatos, juguetes, herramientas y mucho más. Y recuerda que también compramos tu oro. Mejor ven y comprueba nuestros precios. Contáctanos al 9877-6305 o al 9792-3801.